Muy bien, buenos días a todos, queridos hermanos, amada Iglesia del Señor, sean todos bienvenidos. Qué bueno verlos a todos una vez más. Y estábamos hablando por estos días de la importancia que tenemos de cuidar nuestro corazón. Hemos visto algo en la escuela dominical y el domingo pasado también hablamos de eso. Y hoy vamos a ver la importancia de tener nuestro corazón puro. La enseñanza del día de hoy se llama pureza en nuestro corazón. ¿Por qué debemos tener una pureza en nuestro corazón? Porque si nosotros no estamos puros de corazón, si no hay esa pureza, pues eso va a detener las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Entonces usted puede estar orando, usted puede estar ayunando, usted puede estar sirviendo en la iglesia de tiempo completo, pero si su corazón no está en sintonía con Dios, si su corazón no está en lo que debe ser correcto, pues no va a servir para nada, y entonces usted se va a cansar y va a decir: estoy aburrido del ministerio, o estoy aburrido del servicio porque no estoy dando fruto, o porque Dios no me quiere dar. Y eso sería pues grave pensar así, pero lo vamos a ver, ¿sí? El corazón es la clave de cada uno de nosotros. Lo que tenemos acá es la clave. ¿Por qué? Pues porque Dios dice que puede ver nuestros corazones, lo más profundo de nuestro corazón, de nuestros deseos. Eso lo conoce el Señor. Pues Él dice que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en el corazón. Entonces no solo es el acto físico, no podemos decir: bueno, no me acosté con ella o no me acosté con él, pero lo codició en su corazón, pues ya cometió pecado. Entonces vemos que todo está en el corazón y es importante cuidarlo, y es importante para Dios nuestro corazón. Algunos pueden pensar: no, como estamos en el tiempo de la gracia, pues la gracia me permite hacer ciertas cosas, y no es así, todo lo contrario. Estamos en la gracia y la gracia no es una licencia para pecar. La ley revisaba nuestros actos, ¿sí? Había una advertencia para nuestros actos, pero ¿qué pasa con la gracia? La gracia examina nuestro corazón. En la ley solo era lo superficial. En la gracia, pues también está lo superficial, pero también está el corazón. Por eso el ejemplo que les puse con el texto de codiciar. Por eso la Biblia también dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. O sea, creemos ¿con qué? Con nuestro corazón, con lo más profundo de nuestros seres que creemos, y confesamos lo que tenemos en el corazón, o hablamos lo que tenemos en el corazón. Entonces, hablar y lo que tenemos con el corazón debe estar alineado con lo que creemos, es decir, con la palabra de Dios. Entonces vamos a hablar y vamos a declarar la palabra de Dios, y pues nuestros actos tendrán que mostrar fruto de lo que yo creo, de lo que yo tengo en mi corazón. Entonces lo que decimos y cómo actuamos depende de lo que tengamos en el corazón. Y también vimos la semana pasada que no debemos permitir la duda, que no debemos permitir la sospecha, que no debemos permitir llegar a pensar mal del hermano o de otra persona. Y vimos el ejemplo que ocurrió en Génesis 3, cuando Satanás le dice a Eva: con que Dios ha dicho. Manda esa pregunta con veneno, una pregunta para hacer dudar a Eva de quién era Dios, para hacer dudar a Eva de la palabra de Dios. Y es lo que también pasa en la actualidad. Satanás manda pensamientos, ¿sí? O habla al oído para que nosotros tengamos pensamientos de que la Biblia puede ser mentira, de que no es real lo que está escrito ahí, o que algo puede ser verdad pero otras cosas no, ¿sí? Eso es lo que hace el enemigo. Entonces lo que nosotros debemos hacer es comenzar a controlar lo que pensamos, nuestros deseos, todo eso lo comenzamos a controlar, porque ¿quién es el dueño del corazón? Pues cada uno de nosotros, ¿cierto? Yo soy dueño de mi corazón, yo permito lo que entra a mi corazón y yo también controlo lo que sale de mi corazón. Entonces yo obligo a mi corazón a que él se sujete a la obediencia de Cristo.
y decir, no voy a permitir esto en mi corazón en el nombre de Jesús y voy a hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Y de esa manera pues vamos a ir alineándonos a lo que Dios quiere y sacando pues lo que Dios no quiere que esté en nuestro corazón. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Vamos a hacer un pequeño repaso acá. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Dice que sirvamos con un corazón perfecto y con ánimo voluntario. O sea, disponiendo nuestro corazón a recibir del Señor y con un ánimo voluntario, con un ánimo de servicio. Entonces, con un corazón dispuesto a servirle al Señor. Y dice, porque Jehová escudriña los corazones de todos. O sea, Él sabe lo que está en nuestros corazones. Y todo intento de los pensamientos. O sea, lo más profundo de nuestro corazón y lo que pensamos, Dios lo sabe. Y Él quiere que eso lo alineemos con la voluntad de Él. Entonces, en el corazón es donde calificamos todo lo que hacemos. Podemos hacer lo que Dios quiere con un mal corazón. O sea, podrían ser solo actos de servicio, actos externos, pero con un corazón que no va conforme a la voluntad de Dios, o con un corazón lleno de maldad, o pensando cosas que no deberían ser. Entonces es el corazón lo que va a validar, por ejemplo, cuando diezmamos y ofrendamos, porque damos de lo que tenemos en el corazón, ¿cierto? Es el corazón lo que va a validar una oración. Si estamos orando de una manera correcta, si estamos orando por hablar con papá o estamos orando solo como por cumplir un requisito, ¿sí? Y si se vuelve una oración repetitiva, pues no es lo correcto, no es lo que está bien en nuestro corazón, ¿sí? Entonces es el corazón el que valida todas estas cosas, es lo que va saliendo de nuestro corazón. Usted se levantó hoy y vino hasta aquí porque tiene una disposición en su corazón de recibir la palabra. Si usted se levantó por otra causa, pues tal vez no está bien su corazón, pero vinimos a recibir del Señor. Amén. Entonces, si lo hacemos con un buen corazón, con el corazón correcto, pues tenga la seguridad de que va a recibir del Señor el día de hoy. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 6. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y ya vimos dónde comienza la codicia, ¿cierto? En nuestros corazones, allá es donde permitimos ese tipo de cosas. Versículo 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros,
a quienes han alcanzado los fines de los tiempos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pues acá en Corintios, Pablo está citando algo que ocurrió con el pueblo de Israel. Lo que pasó con Israel cuando salió de Egipto y cuando estuvo por el desierto durante 40 años, pues el pueblo no hizo lo que Dios hubiera querido que hicieran, ¿sí? Y está diciendo todo lo que pasó, ¿cierto? Todos estos versículos. Y dice que esto fue ejemplo para que nosotros, o sea, esas cosas que fueron escritas en el Antiguo Testamento, es un ejemplo para que nosotros lo leamos y no caigamos en ese tipo de cosas. Entonces es como decir algo que el Antiguo Testamento se convierte como un tutorial para nosotros para poder ejercer una vida cristiana conforme a la voluntad de Dios, para que no caigamos en los mismos errores. ¿Sí? ¿Claro está ahí? Dice el versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Quiénes han alcanzado los fines de los siglos? Pues nosotros estamos alcanzando los fines de los siglos, porque creemos que el tiempo está cerca. Entonces nosotros estamos cerca de ser raptados, estamos cerca de que venga el juicio de Dios. El evento profético que sigue es ese. Ya no hay otra cosa más que esperar, ¿sí? Entonces dice la palabra que amonestarnos a nosotros, la iglesia de Jesús, nosotros los creyentes, nosotros los hijos. Entonces todas esas cosas, todo el Antiguo Testamento y todo lo que leímos acá sirve para amonestarnos. Ahora pues, ¿qué es una amonestación? Una amonestación es una advertencia. Una amonestación es un signo de algo de que tengamos cuidado con esto o esto otro. Pues acá nos está diciendo varias cosas de lo que debemos tener cuidado para no caer en pecado como le ocurrió a Israel. Por ejemplo, un ejemplo en lo natural. Usted va pasando por un garaje o por un parqueadero y ve un letrero que dice, cuidado, perro bravo. ¿Sí? Pues es una advertencia, ¿verdad? Eso es una amonestación. Y lo más sensato que deberíamos hacer es, pues, pasar por un ladito y tener cuidado porque hay un perro bravo. Pero algunos pueden pensar, no, ahí que va a haber un perro, eso es solo por meter miedo. Y se meten allá. Y después están pasando por un hospital, pues porque tienen una mordedura de perro. ¿Sí? Eso es una amonestación. Y algunos podrían pasar por alto esta amonestación que está haciendo el Señor, de no tomar en cuenta lo que le ocurrió al pueblo de Israel y pensar que no, eso era para el Antiguo Testamento o eso era en la ley. Pero no, toda la Biblia es aplicable para nosotros. Entonces es importante mirar cuando Dios hace advertencias y comenzar a examinarnos. ¿Sí? Versículo 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Murmuraron y el pecado de la murmuración los hizo perecer. ¿Por quién? Por el destructor. Murmuración también es queja. Murmuración, veíamos la semana pasada que pensar mal del hermano, solo pensarlo, es una murmuración interna. ¿Sí? Murmuración también es queja y eso tiende a dañar los corazones muy rápido y muy fácil. Cuando permitimos que ese tipo de cosas prosperen en nuestro corazón, en nuestra mente, pues nos estamos dañando y puede empezar a nacer allá una raíz de amargura. ¿Sí? Es también, por ejemplo, como cuando alguien lo pone a dudar a usted de su pastor o de su líder, ¿sí? Que le dice, el pastor como que hace tal cosa. Y puede que sea verdad o puede que no sea verdad. Pues si no es verdad es falso testimonio. Y si es verdad pues está murmurando. ¿Sí? La Biblia no dice que lo hagamos de esa manera. Si hay que hacer alguna corrección. Entonces ya le sembró la duda al hermano. De pronto es una persona que está comenzando en la fe y esta persona escuchó que de pronto su pastor no anda en santidad, por ejemplo. ¿Sí?
entonces esta persona ya está permitiendo la duda. Y la duda es pecado, la duda es murmuración. O de pronto se está quejando. Ay, pero es que el pastor hace esto de esta manera. No lo hace de esta otra manera. Pues se está quejando. O se puede estar quejando de los líderes. Es que el líder que estaba en la puerta no me sonrió. ¿Sí? Todas esas cosas se convierten en queja. Y la queja pues es pecado. Es murmuración. Eso es lo que ocurrió con Israel. Ya ahorita lo vamos a ver. Y puede pasar no solo con los hermanos de la iglesia, sino también puede pasar con las personas de afuera. Puede ocurrir también con nuestra familia. Puede ocurrir que nos quejemos de nuestra familia, o puede ocurrir que la familia de nosotros nos ponga a dudar, ¿sí? En una o en otra área. Hacer comentarios, y ese tipo de comentarios pueden llegar a hacer dudar a otras personas. Es decir, que se puede extender el pecado cuando hacemos un comentario que no va conforme a la voluntad de Dios. Comience a dañarse nuestros corazones. Eso fue lo que hizo Satanás. Le dijo un mal comentario a Eva, una pregunta con veneno, y la puso a dudar. Sembró algo ahí para que después la compartiera con Adán. ¿Sí? Satanás dijo que no pasaba nada, comamos. Y eso es lo que hace. Entonces, ¿cuál sería la clave? Si de pronto nosotros escuchamos a alguien, porque pues sí, puede haber un hermano que es inmaduro y diga muchas cosas que no son, o puede que algún hermano maduro también se le escape y diga algo que no es. ¿Cuál sería la clave? Pues no prestar el oído. Si yo no presto mi oído, si yo guardo mi oído, guardaré mi corazón. La queja y la murmuración son producto de un corazón dañado, y dañan corazones. Murmurar es dejar salir un pensamiento difamador de otra persona. Entonces lo dejó salir y dañó, y tal vez no dañó a uno, sino dañó a dos o dañó a tres, porque lo dejó salir. Pues es importante no dejarlo salir, pero es importante frenarlo en nuestro corazón y en nuestra mente. Y algunas personas pueden pensar que eso es normal. Personas que de pronto se acostumbran a lo que van pensando, lo van diciendo y les parece que es normal. Lo que decimos, habla sin filtro, sin delicadeza, sin cuidado. Pueden pensar que no es peligroso, pero es una de las principales causas por las cuales la iglesia sufre deserción. Que las personas se vayan de la iglesia, porque no, allá solo hablan chismes, y allá solo hablan mal de las personas, y allá solo se quejan, ¿sí? Entonces las personas se pueden ir de las iglesias por esa causa. Entonces es un arma poderosa que usa Satanás para destruir a las iglesias. Formar un chisme y que el chisme se pase entre los hermanos. Ahora, podríamos también caer en la trampa de estar quejándonos de, por ejemplo, la situación económica del país, o la situación económica del mundo, o de lo que está pasando en el mundo. Pero tenemos que tener en cuenta algo, hermanos. Nosotros no dependemos de la situación económica del país, no dependemos del presidente. Pues sí, no, pero ¿de quién dependemos? Dependemos de nuestro Dios, que es rico en todo. De Él es que dependemos. Nosotros somos extranjeros en esta tierra. Entonces es como si Dios tuviera un ministerio, pues lo tiene, de hecho, tiene un ministerio en el reino de los cielos, y nosotros somos sus misioneros. Y Dios nos ha dado absolutamente todo para que nosotros hagamos la misión en la tierra. ¿Cuál es la misión en la tierra? Pues predicar el evangelio, salvar almas. Dios ha hecho esto, y Dios dice que nos va a dar lo que necesitamos. ¿Sí? Lo dice su palabra. Dios dice que por nada estemos afanosos y que no nos preocupemos por las cosas básicas. Además quiere darnos muchas cosas más. Entonces, ¿por qué nos quejamos del país, por ejemplo, o de la situación económica, si nosotros no dependemos de eso? Lo que tenemos que hacer es comenzar a predicar el evangelio. Si esas personas entienden quién es Jesús, pues podrán conocer a Dios y podrán depender también de Dios y salir de muchas cosas, de la ruina, de la pobreza, de la enfermedad, porque conocen al Dios que todo lo puede.
Ese es nuestro trabajo, ¿sí me entienden? Quejarnos no va a servir de nada, no nos va a ayudar y no le va a ayudar al país, todo lo contrario, puede estropear lo que Dios tiene preparado para mí por quejarme. No tenemos que quejarnos. Nosotros somos sostenidos por el poderoso de Israel. Entonces ayudamos a las personas para que ellos también conozcan al poderoso de Israel. Y lo hacemos con gozo. ¿Con gozo por qué? Pues porque nosotros ya tenemos promesas en Cristo Jesús, tenemos vida eterna, andamos con Él, tenemos a su Santo Espíritu. Ese es un motivo para andar en gozo. Entonces tendríamos que tener la capacidad de estar alegres y yendo por las almas, por los perdidos. Andar en la paz del Señor, en la tranquilidad que Él me da. ¿Sí? No quejarnos. Ser capaces de alegrarnos. Pero de pronto algunos solo consiguen ser capaces de no llorar o ser capaces de no suicidarse. Solo consiguen eso. Porque ¿qué falta? Pues sanidad en el corazón, comenzar a limpiar el corazón. Y una de las cosas es esta: eliminar la queja de nosotros y eliminar la murmuración de nosotros. ¿Sí? La batalla del creyente entonces es no permitir la queja. Y que el Señor nos ayude y nos guíe cuando llegue ese pensamiento de quejarnos de alguien o de algo, o peor aún, de Dios. Y ya vamos a verlo. Se convierte en una batalla, es decir, no debería salir de la boca de un cristiano la queja y la murmuración. Y pues puede que sea verdad lo que está ocurriendo allá afuera. Muchas cosas son verdad. Sí, el país está mal económicamente, los gobernantes no hacen sus cosas como deberían hacerla, y es algo razonable, es algo justo. Podríamos pensar que, sí, ¿por qué no quejarme? ¿Cierto? Pero no podemos quejarnos porque nosotros somos la luz de este mundo. Nosotros somos los siervos de Dios, los representantes del cielo. Entonces lo que deberíamos hacer es hablar como Dios hablaría. ¿Qué usaría Dios para cambiar al país? O piensen que si Dios se estuviera quejando de cómo está la situación económica. No, ¿cierto? Dios quiere cambiar la situación de otra manera y es con el poder del Evangelio. Si nosotros seguimos en queja y quejándonos, pues lo único que estamos haciendo es declarar esas cosas con el poder de nuestra boca. Si, pero este país solo tiene pobreza, pues estoy declarando que el país va a ser pobre. ¿Sí me entienden? Pero si yo estoy diciendo, no, en el nombre de Jesús, estas personas van a conocer a Dios y van a salir de la esclavitud, de la ruina, a una prosperidad, pues eso es lo que debo declarar en lugar de la queja. ¿Sí? ¿Claro está ahí? Deuteronomio capítulo 1, versículo 26, vamos a ver el ejemplo, porque estas cosas les acontecieron como ejemplo para nosotros, entonces vamos a verlas. Deuteronomio capítulo 1, versículo 26. Capítulo 1, versículo 26. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo: ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. 28. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije:
no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvisteis, y con nube de día. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó, y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que había de dar a vuestros padres. Parece una situación que no me pasaría a mí, que yo no me quejaría porque me sacó de Egipto, que yo no me quejaría porque Dios me quiere llevar a un lugar mejor, pero pues fueron 40 años, ¿cierto? Entonces me puede pasar a mí, que pasa el tiempo y yo no veo la gloria de Dios, o no veo las bendiciones de Dios, o no veo algún cambio en mi vida y pueda empezar a quejarme y a murmurar de Dios. Pero la murmuración es un acto de maldad. El versículo 35 dice: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación. O sea, está diciendo que todos esos hombres de Israel eran una mala generación, o sea, que cometieron actos de maldad. La Nueva Traducción Viviente dice generación perversa. Los cataloga como una generación perversa, como hombres perversos. Entonces, la murmuración y la queja es un acto perverso. Y sería mejor no. Una persona perversa, pues a veces pensamos que es un asesino o un violador, ¿cierto? O de pronto un ladrón, ese es un perverso, o una persona que hace cosas sexuales que no debería. Pero acá está diciendo que el que se queja y el que murmura viene a ser como un perverso. Es igual. Entonces, para Dios, y lo que dice la Biblia, es que es muy importante lo que nosotros decimos en la boca. Lo que acabamos de leer, vemos cómo el pueblo se está quejando, ¿cierto? Pero Dios nos sacó de Egipto y ahora nos va a entregar en manos de los amorreos, ¿sí? Podríamos decir o pensar, pero es que Dios me sacó del mundo y ahora que soy hijo de Dios, la vida cristiana se me puso más difícil, se me puso más complicado todo, no he recibido de Dios. Pues me estoy quejando de la bendición de Dios, porque ya estamos en la bendición y Dios quiere darnos más cosas, pero a veces tendemos a pensar mal porque no las vemos ya hechas, materiales, realizadas en nosotros. Entonces es importante lo que decimos con nuestra boca. Y pues además del poder que tenemos en las palabras, porque la Biblia dice, tenemos el poder para bendecir o maldecir a las personas. También con ella nos comunicamos, también con ella predicamos el Evangelio. Entonces, si usted solo declara con su boca pobreza, asesinato, corrupción o robo, pues eso es lo que va a recibir, porque de lo que hablamos es lo que recibiremos. Sería muy grave eso. Es como si Dios, cuando creó los cielos y la tierra, que dice la palabra que Dios hablaba y se creaba y era bueno. ¿Qué pasaría si Dios hubiera hablado cosas malas y hubiera creado cosas malas? Pues este mundo sería un caos peor de lo que lo conocemos. Y si nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios y tenemos poder en la boca, nosotros creyentes, ¿sí? Los incrédulos también, pero ellos no lo entienden. No entienden que tienen poder en la boca y por eso declaran cosas malas. Pero nosotros que entendemos esto, vamos a hablar
cosas buenas. Vamos a hablar bendición y no maldición. Versículo 27, Deuteronomio 1:27. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo: ¿por qué Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos a manos del amorreo para destruirnos? O sea, Dios los quiere llevar a la bendición, a una tierra próspera, prometida, y ellos están pensando que Dios los ha sacado para destruirlos. Y dice ahí que murmuraron en vuestras tiendas. No lo estaban haciendo delante de pronto de Moisés o de Aarón, de la congregación, de Josué, sino allá, en lo aparte, en lo oculto. No lo hicieron delante de la iglesia, y de pronto ocurre también en nuestras vidas. Que no lo hagamos acá los domingos cuando nos reunamos, pero sí lo hagamos cuando nos reunimos con los hermanos en las casas, o con nuestra propia familia, o en nuestro interior, en nuestra tienda interior, en lo interior de su corazón, que comience a murmurar, a quejarse. Y podríamos a veces incluso decirlo solo jugando, bromeando, pero es que la palabra tiene poder. O sea, ese poder se va a desatar, no importa si es en serio o es en chanza, si es en broma. De pronto el esposo le dice a la esposa: ¿tú me quieres? Y el esposo se lo pregunta porque quiere que la esposa le diga: sí, yo te quiero, ¿cierto? Parece una especie de reproche por parte de la esposa, pero está dudando del amor de su esposa. Y tal vez lo está haciendo en broma, buscando algo de su esposa. Pero no funciona así con Dios. A Dios no le podemos decir: Dios, ¿tú me amas? Pues eso sería una ofensa para Dios. Estaríamos dudando del amor de Dios. Estaríamos pensando que el sacrificio que Dios hizo por medio de su Hijo Jesús fue por otra cosa que no fuera por amor, ¿sí? Y si estamos viendo que la queja es perversidad, entonces Dios diría: pues este creyente es un perverso, porque está dudando de mi amor, está dudando de lo que yo hice. ¿Qué sería lo contrario? Señor, tú me amas tanto desde la creación del mundo, que diste a tu Hijo. Te agradezco por eso, Dios. Y ayúdame más bien a que yo pueda amarte como tú quieres que me amas, en lugar de una queja. ¿Se dan cuenta la diferencia? O podríamos llegar a dudar: pero es que el Señor me abandonó, pero es que el Señor no me da esto, no me quiere dar esto. ¿Por qué a mi hermano tal sí le da y a mí no? Pues déjame decirle que Dios quiere darle muchas cosas buenas, pero a veces el problema somos nosotros, que estropeamos la bendición con ese tipo de pensamientos, de cosas malas que no controlamos allá dentro de nuestro corazón. Entonces no podemos hablar ni siquiera en broma. Tener mucho cuidado con lo que vayamos a decir. Ahora, no vamos a comenzar a examinar a ver qué dice el hermano, porque como ya retenemos la iluminación, pues ahora vamos a ver cómo se comporta mi hermano y qué es lo que dice para juzgar. No, esta enseñanza es para examinarnos a nosotros mismos y comenzar a corregirnos a nosotros mismos. Y si el hermano de pronto se equivoca y murmura y queja, pues no prestamos el oído, o lo exhortamos de una manera con amor, cariñosa, ¿sí? Hermano, mejor hablemos de otra cosa o hablemos cosas que edifican, ¿cierto? Es para revisarnos nosotros mismos. Entonces, bromear con Dios, no. Con Dios las cosas son serias. Amén. Ahora, el temor, el miedo, pues también produce queja y también produce duda. Y la Biblia pues dice que comeré del fruto de mis labios. ¿Por qué digo que el temor? Porque de pronto tengo miedo a algo. De pronto tengo miedo a predicar el Evangelio. Al tener miedo de predicar el Evangelio, pues estoy dudando del poder del Espíritu Santo, ¿sí? Y estaría cayendo en murmuración, y cierto que parece que no. Pero estoy dudando de lo que Dios puede hacer por medio de mi boca y por medio del Espíritu Santo, porque estoy disponiendo mi boca y mis labios para hablar de Él.
Entonces, si yo me vivo quejando de todo y de todos y de la situación de allá afuera, pues eso es lo que voy a recibir. Comeré del fruto de mis labios. Entonces debemos es hablar lo que le agrada a Dios. Debemos hablar lo que creemos de Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si lo que le agrada a Dios es que creamos, creer sin ver, ¿sí?, pues no debemos dudar, porque entonces a Dios le va a desagradar la duda y la queja, y por eso se convierte en pecado. ¿Sí? Versículo 32, Deuteronomio 1:32. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. Les está diciendo: los saqué de Egipto, de la esclavitud de Faraón, los cruzaron el Mar Rojo, estuve ahí con ustedes, columna de fuego, nube de día, guardándolos del sol, les di alimento, les di protección. Aquí en este punto ya han derrotado ciertos enemigos, están a punto de llegar ya a destruir la muralla de Jericó, y por eso les dice: y no han creído. Ahora, a nuestros días, ¿qué ha hecho el Señor por cada uno de ustedes? Tantas cosas, ¿cierto?, por sus familias, y no creísteis. Entonces, no creer es igual a dudar, y es igual a murmuración. Entonces, la murmuración y la queja llevan a la incredulidad, y eso enojó a Dios. Y como eso enojó a Dios, pues dice que muchos perecieron por el destructor. Entonces, nos examinamos y que no nos pase, ni a ustedes ni a mí, y comenzamos a corregir todas estas cosas, y no permitimos que entren cosas malas en nuestro corazón. Ahora veamos un ejemplo en el Nuevo Testamento con nuestro Señor. Juan 6, versículo 40. Juan capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Todo aquel que cree en Jesucristo como Salvador y Señor, éste tendrá vida eterna. Versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Los judíos murmuraban de él, o sea, estaban pecando porque estaban dudando de Jesús, no estaban creyendo en lo que Jesús había hecho. Ahora, los que más pueden hablar de usted y de mí, pues son las personas más cercanas, son los que pueden llegar a dudar de nosotros. ¿Por qué? Porque a usted lo vieron crecer, digamos, las personas de su barrio, las personas de su familia, sus padres, sus hermanos, sus hijos, los han visto, tienen una relación más cercana ahí. Algunos tal vez incluso conocieron su vida pasada cuando estaban allá en el mundo. Entonces a ellos se les va a hacer difícil. Usted, cristiano, pero si usted era así. O de pronto a mí me ha pasado: usted, pastor, pero ¿de dónde si usted era así? Pues gloria a Dios, ¿sí? Eso es lo que pasa. Y bueno, ellos murmuran porque no conocen esto, pues algo similar le está pasando a Jesús, pero que ese tipo de comentarios no nos haga dudar a nosotros de lo que Dios ha hecho en mi vida o del ministerio que Dios tiene para ustedes. De pronto Dios tiene un gran ministerio y tal vez el enemigo, usando esas personas, le dice a usted: pero usted va a servirle al Señor en esa condición, ¿sí? Y podemos dejar de recibir del Señor por un comentario de murmuración.
Entonces, algunos incluso pueden haber conocido nuestros pecados ya como creyentes, nuestros errores, pero que eso no sea un motivo para apartarnos del Señor o dejar de servirle. Todo lo contrario, vamos a mejorar esas cosas y bueno, que el Señor nos ayude para hacer un buen testimonio y hablar lo que debemos, que muchas veces con nuestra boca podemos dar un mal testimonio y ahí es donde pues, usted no es cristiano porque mire cómo habla. Ahora acá pues están murmurando de Jesús. Cuando se murmura hay tres implicados. Si digamos es una pequeña murmuración, el que habla mal, el que comenzó la murmuración y abrió la boca de una manera incorrecta, el que prestó el oído y el que está siendo o recibiendo esa murmuración o siendo criticado, pues los tres podrían estar en pecado. Pues la persona que levantó la murmuración, la persona que está prestando el oído y de pronto la persona que recibió la murmuración sí se ofendió. Si se ofendió, quedó en pecado, porque ofenderse también es pecado, ¿sí? Por eso es delicado este tipo de cosas. Se convierte en un veneno mortal para la iglesia, porque ya tenemos tres ahí, pero ¿qué pasa si dos o tres comienzan a prestar el oído? ¿O qué pasa si la murmuración va en contra de los líderes de la iglesia, por ejemplo? Pues eso puede llegar a causar que la iglesia se divida o que la iglesia se acabe, y eso es lo que usa Satanás. ¿Qué le pasó a Israel? Tuvo que haber sido un pequeño grupo que empezó a hablar mal de Moisés y de Aarón y quejarse de Dios, porque cuando se habla mal de los líderes y de los pastores nos estamos quejando desde Dios. ¿Por qué Dios lo puso a él? ¿Por qué no puso a otro? Pues porque Dios así lo quiso y Dios tendrá sus propósitos. Entonces, eso fue lo que pasó con Israel. Entonces esa murmuración comenzó a crecer y ninguno de esa generación perversa pudo entrar a la tierra prometida. Se perdieron la bendición de Dios por hablar mal, por quejarse, por murmurar en sus tiendas, por no tener un corazón correcto, como el de Salomón, como el de David, como el de Jesús. ¿Cómo pues dice este? Le preguntan ahí. Los judíos conocían quién era Jesús, ¿sí? Venía de José. Había también de pronto la murmuración de que ese hijo es de otro matrimonio, porque como fue concebido por el Espíritu Santo. Pero ellos estaban también negando su divinidad, su procedencia. Algunos niegan a Jesús hoy en día, niegan su divinidad y su procedencia, que Jesús no es Dios, que Jesús fue creado, que Jesús no es eterno sino físico, que es solo humano, no divino. ¿Sí? Muchas cosas lo niegan y eso es lo que está pasando acá. Pero que no nos pase a nosotros que lleguemos a negar a Jesús, ya conociendo esta palabra. Y es verdad lo que están diciendo los judíos aquí respecto a su familia. Ellos sabían quién realmente era Jesús en su humanidad, de dónde venía, que su padre era José. Pero muchas veces Dios permite este tipo de cosas para probar nuestros corazones, para probar los corazones de los hombres. Vienen esas pruebas, vienen incluso esos pensamientos que no debemos dejar que prosperen. Y Dios ya sabe cómo es nuestro corazón y podríamos decir, no, pero es que Dios ya sabe cómo soy yo y Dios me ama y Dios me tiene paciencia, pero Dios está diciendo que tienes que cambiar, que tu corazón no debe ser así, que tu corazón debe ser diferente. Entonces no se puede convertir en una excusa y seguir siendo así, porque lo que estamos haciendo es perder bendiciones y puede traer consecuencias. Porque si yo permito que mi corazón murmure y piense mal y yo lo hablo, pues voy a hacer mucho daño. Y eso no le va a agradar a Dios. Entonces Dios lo hace, permite todo este tipo de cosas, es para que nosotros conozcamos nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? A veces nos pone a las personas que nos sacan la piedra, que nos los ponen ahí, que nos vuelan el enojo, pero es para eso, para que comencemos a examinar nuestro corazón
a examinarlo, que no nos ofendamos, que podamos recibir la ofensa y pasarla por alto. Y te perdono porque Dios me perdonó. ¿Sí? ¿Recuerdan a Pedro? Jesús le dijo a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte. Y podríamos decir: pero Señor, ¿cómo permite que zarande a su discípulo? Pues porque él quería un Pedro diferente. Necesitaba a Pedro pasar por esa prueba y por otras más, cuando lo negó, cuando estuvo en la barca, cuando le cortó la oreja al soldado. Todo esto eran pruebas para Pedro, para un Pedro perfeccionado, lleno del Espíritu Santo, en Hechos 2, y pudiera predicar con denuedo. Entonces, al igual pasa con nosotros. Permitió que los zarandeara. ¿Qué es zarandear? ¿Han zarandeado arena alguna vez? ¿Qué queda? Quedan las piedras más duras, lo que no sirve, para que quede una arena más fina. Eso es lo que hace el Señor con nosotros cuando pasamos por las pruebas. Pero tenemos que pasar la prueba. No podemos quedarnos en la prueba. Amén. Mateo 12, 33. Lo tocamos esta mañana también en la escuela dominical. Capítulo 12, versículo 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. La Biblia dice que de lo que tengamos en el corazón, de eso vamos a hablar, y de eso vamos a dar fruto. Entonces, que de nosotros salga un buen fruto por nuestra boca. Versículo 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿cómo podemos hablar la palabra de Dios si en nuestro corazón hay maldad? Entonces podríamos decir: no, pues entonces ya no voy a predicar, porque si tengo maldad. No, es lo contrario. Voy a limpiar mi corazón para que de mi boca salga solo lo bueno, la palabra de Dios, pero también buenas palabras, palabras de ánimo, palabras conforme a la voluntad de Dios. 35. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. La semana pasada lo veíamos. ¿Qué es lo que tenemos en este corazón? Y que el corazón era un tesoro, y que el corazón debemos cuidarlo, protegerlo, no exponerlo a personas, no exponerlo a lo que escuchamos o a lo que vemos en televisión, en redes sociales o en series de televisión. ¿Sí? Versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esto no es una metáfora, no es un simbolismo, no es una alegoría. Esto es una advertencia. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. O sea que vamos a ser juzgados por lo que digamos acá. Entonces, si a mí me gusta bromear diciendo palabras de pronto obscenas o groseras o grotescas, pues voy a tener que dar cuenta en el día del juicio. ¿Sí? Recuerden la advertencia, lo del perro. ¿Sí? El Señor no quiere que nosotros hablemos cosas malas, ni siquiera en juego. Peor aún si de pronto estamos haciendo chistes de doble sentido u ofendiendo con comentarios que no son despectivos. Cada uno dará cuenta de las palabras. De nuestra boca también pueden salir cosas útiles, ¿sí? No solo cosas malas. Y eso es lo que debe ser. Piensen en que de pronto estamos delante del trono de Dios y Dios,
con sus ángeles en una pantalla, comienzan a pasar toda su vida y están examinando lo que usted dijo. Y de pronto usted dijo algo en broma. Usted dice, Señor, pero lo dije en juego, en broma, pero lo estás diciendo por tus palabras. Acá no está diciendo si sus palabras son en serio o no son en serio, por tus palabras. Es importante lo que decimos, ¿sí? Tener cuidado con lo que decimos, con lo que hablamos. Pensemos antes de hablar, para no ofender y que nuestras palabras nos juzguen en el día del juicio. Y también, ¿qué ocurre? Cuando permitimos que salgan de nuestro corazón palabras que no son, estamos negando la fe. ¿Sí? Estamos negando la fe, podríamos negar la fe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener cuidado de no lastimar a las demás personas cuando hablamos. Primero, no lastimarlos. Por más enojado que nos encontremos, nos vamos a controlar y no vamos a decir palabras que ofendan a los demás. ¿Sí? De esa manera, pues vamos a comenzar a caminar en la perfección. Segundo, vamos a controlar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Recuerden lo que les dije, nosotros somos los dueños de nuestro corazón, no las emociones de nosotros. Y tenemos al Espíritu Santo, que nos ha dado Dios un espíritu de poder y de dominio propio. Entonces nosotros somos los dueños de nuestra propia vida, no nuestros sentimientos, nuestras emociones, ni la situación externa, que a veces la situación externa nos puede llevar a pecar, si dejamos que nos arrastre. Tercero, de pronto el hermano lo ofendió y de pronto otro hermano estaba ahí con usted. Entonces el otro hermano le dice, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer con este hermano? Entonces ahí usted va a empezar a examinar si usted se va a quejar del hermano o si va a hablar por fe. Entonces usted podría decir, no, pero estoy cansado de este hermano, yo creo que mejor no le voy a hablar más en la iglesia, lo voy a hacer a un lado, ¿sí? Pues se está quejando de su hermano, ¿cierto? Pero si hablamos con fe, no, el hermano va a cambiar en el nombre de Jesús y va a superar eso, y yo no tengo nada contra él. De pronto su corazón sí está ya resentido porque está ofendido y es lastimado y dice, sí, mi hermano me ofendió el corazón, pero yo digo, no voy a permitir que eso salga de mi boca, yo voy a hablar con fe. Y entonces comienzo a declarar cosas buenas de mi hermano. El Señor hará la obra en el hermano, ¿sí? El Señor lo llevará más allá. Vamos a orar por él más bien. Esos 3 puntos vamos a hacer. Y de esa manera vamos a comenzar a limpiar nuestros corazones. Y lo que les dije hace 8 días, cuidado con lo que vemos, cuidado con lo que escuchamos. ¿Y a quién le prestamos el oído? ¿A qué tipo de conversaciones prestamos el oído? Si están hablando mal de alguien, mejor no se meta ahí. Filipenses 4:7, y aquí terminamos. Recuerden que andamos por fe, no por vista. Y creemos y lo confesamos. Pues es importante lo que decimos por nuestra boca, con nuestra boca. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, no la paz del mundo. La paz del mundo no es poderosa como la paz de Dios. La paz del mundo es temporal, lapsos de paz. Pero la paz de Dios, la paz que hay en Cristo Jesús, pues está diciendo que guardará nuestros corazones. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que esta palabra aplique? Pues primero creerla, ¿sí? Pues vamos a buscar más de Cristo,
más de Dios, más comunión con Él. Vamos a llenarnos más de Biblia, vamos a asistir más a la iglesia, a los grupos de discipulados, si hay ayuno, vamos al ayuno. Todo esto es lo que nos traerá la paz de Dios. Y de esa manera podremos guardar nuestros corazones. O podríamos decirlo, vamos a llenarnos del Espíritu Santo para que la paz de Dios gobierne y se manifieste el fruto del Espíritu Santo. Paciencia, gozo, paz, benignidad, templanza, bondad. Eso es lo que tenemos que hacer para guardar nuestro corazón, para guardar nuestros pensamientos y controlarnos, dominio propio. Amén. Muy bien, pónganse de pie, hermanos.